Las entrevistas del Role. Bienvenidos a bordo del Role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 22 de las entrevistas del Role. Hoy además tenemos, otro de los grandes protagonistas de la vela española prácticamente en los últimos 40 años. Él es historia viva de nuestro deporte olímpico porque fue quien consiguió recuperar los metales para España 50 años después de que consiguiéramos esa histórica medalla de Santiago Amat en 1932. Luego ha sido pieza fundamental en varios de los principales proyectos de la vela de crucero en España, también de Copa América, con lo que no voy a perder mucho más el tiempo en introducirlo y vamos a presentar directamente a don Antonio Gorostegui. Toño, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida en estos momentos? Cuéntanos. Bueno, pues muy bien, aquí en Santander, que es casi una ciudad balneario y la verdad es que muy bien, muy tranquilo. Una ciudad balneario y con una afición a la vela brutal, ¿no? Ha salido mucho en las entrevistas que hemos hecho durante todo este año la cantidad de cantabrones que estáis metidos en la élite de la vela, ¿eh? Sí, la verdad es que tiene mucha historia la región con la vela y luego vino reforzado con el CAR que se montó aquí y todo eso y la verdad es que sí, hay bastante nivel en general. Oye, ¿tú sigues navegando hoy en día? Porque hay regatas tenéis todos los fines de semana, que si no son los J80 son cualquier otra cosa. ¿Sigues pudiendo competir? Sí, yo navegué mientras más o menos lo utilizaba un poco para mantenerme en forma cara a la temporada de cruceros luego de la estación, ¿no? Y la verdad es que me servía muy bien, ¿eh? Llegábamos a las regatas duras y eso y con los cruceros y me sentía pues muy cómodo porque estaba entrenado. Y la verdad es que el nivel aquí del fin de semana es bastante alto y servía mucho para mantenerse en forma. Un poco los patrocinios desaparecieron bastante y ya no había proyectos que me parecían a mí un poco accesibles, ¿no? ¿Y a qué te dedicas hoy en día, Toño, si no es indiscreción? Bueno, yo estoy ya jubilado. Sí. Joder. Felizmente jubilado. Qué bien suena. Y es que tengo 67 años ya, ¿eh? Joder, ¿verdad? El 9 de abril del 54. He leído por ahí. Sí, curiosamente el mismo día que era el cumpleaños de Severiano Ballesteros. Sí, además me ha dicho un pajarito. Bueno, vamos a ponerme al pajarito, Perico Sardina, que seguro que saldrá varias veces en esta conversación, que además creo que es una grandísima amistad, que tú le pegas al golf, no sé si tanto como la vela, pero casi, y que tenías una gran amistad con Seve, ¿no? Con Severiano Ballesteros. No, buena amistad sí tenía, sí, pero pegarle bien yo no, ¿eh? No, lo intento, pero no, la verdad es que te mantiene muy bien. Como deporte, es un deporte tranquilo y la verdad es que te mantiene, porque te mantiene activo, ¿no? Oye, lo comentaba yo en la introducción, ¿no? Tu nombre ya está escrito en la historia del deporte español por esa mítica medalla, ¿no? De Montreal, ¿no? Que no sé cuántos años después, echando cuentas, fueron casi 50 años, ¿no? Después de la Santiago Amat, os plantasteis tú ahí Piti Millet y conseguisteis una medalla que ya es histórica, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? ¿Sigue siendo un tema recurrente en tu día a día o ya te han dejado en paz con la medalla de Montreal? No, porque luego, claro, la medalla es puntualmente una regata, ¿no? Pero bueno, es que recuerdo aquella época es que hubo una preparación muy fuerte en el momento que el 470 lo hicieron olímpico y yo ya me fui a Palamos a vivir y bueno, era un poco lo que entonces era, sin saberse de lo que ha sido hoy en día, lo que entonces era un CAR, aquello, ¿no? Le llamábamos Escuela Nacional de Vela, pero en realidad era un centro del equipo nacional, como si dijéramos, ¿no? Y allí estábamos todos entrando y yo fui el primero que cayó por allí, ¿no? Estaban como entrenadores y como monitores Paul Maes y Benavides y eso, y el primero que cayó allí para regatear, bueno, todos me regateaban también, ¿no? Pero el primero que cayó por allí fui yo. Que entonces no existía porque luego ya me fueron viniendo los canarios, todo eso con el tema de residencia Blume, pero cuando yo llegué la Blume estaba dedicada
dedicada yo creo que a la natación y a la gimnasia, pero no había nadie de vela en la Blume ni nada, ¿no? Oye, ¿y tú cómo empezaste a navegar? Ahí en Santander, imagino, evidentemente, pero no sé si por familia, por amigos. ¿Cómo fue en tus primeros pasitos en esto de los barcos, Toño? Bueno, es un poco inevitable estar en Santander y estar viendo los barcos todo el día. Ya, claro. Y poco a poco, pues bueno, pues alguna escuela de vela y luego una gran afición. Yo lo que sí recuerdo es que todavía no había subido nunca a un barco y ya me sabía todos los nombres de todas las piezas, ¿eh? Ah, sí. Sí, era una cosa que fue una afición. Mi padre era muy aficionado, pero vamos, tampoco es que tuviéramos barco. Luego ya empezamos a tener primero un 470. Yo apañaba lo que podía para navegar de amigos uno de otro, y luego ya tuve hasta un Snipe y siempre había ambiente de navegación. ¿Tus primeros barcos fueron ese 470 y ese Snipe? ¿Ahí aprendiste a oler el viento por primera vez y todas estas cosas? ¿O? Sí, la verdad es que la bahía en Santander es una bahía, bueno, el sitio de navegación de Santander es muy bueno, para aprender y para ser muy completo, porque tienes vientos fuertes, flojos, corrientes, ola grande, ola pequeña, tienes un poco todo, ¿no? Y yo creo que es un aprendizaje muy importante, no es que estés navegando, yo recuerdo cuando navegamos contra los suizos, que los tíos con poco viento iban fenomenal y tal, y es porque sus condiciones eran poco variables. Claro, nosotros teníamos condiciones cada día diferentes, y yo creo que nos hacía muy completos. En esa época a mí me gustaba mucho esquiar y estaba esquiando todo el día y hacíamos pues un circuito por España y eso, pero claro, los de la Cantabria éramos muy malos en aquella época, Sin embargo, navegando éramos bastante buenos, o sea, salíamos por ahí y siempre íbamos bien. Sí, te he leído una entrevista estos días, bueno, buscando un poco de información por internet y tal, que decías en una entrevista con alguno de los diarios cántabros que si no hubieras sido campeón de vela te hubiera encantado ser campeón de esquí. Sí, lo que pasa es que no tenía pierna yo como para eso. Ya. Había que... Sí, hombre, es que el esquí me gustaba mucho, la verdad es que se compaginaba. Antiguamente aquí en Santander en invierno esquiábamos, en verano navegábamos, cosa que ahora es diferente, ahora se navega en invierno. Pero sí, yo recuerdo que en invierno prácticamente no tocábamos los barcos y íbamos a esquiar mucho, pero bueno, porque tenemos una estación aquí cerca del Alto Campo, era una estación muy espartana y chiquitina, pero bueno, nos servía. Oye, ¿y cómo fue el camino entre esas primeras navegaciones? Empiezas a enamorarte del mar, lo consigues por completo atraparte, hasta que llegas a las Olimpiadas, porque he leído incluso que estuviste navegando con otro tripulante, con otro proel antes de navegar con Piti Millet, con Manuel Albalat, he leído, si no está mal información he contrastado. No, eso fue un conjunto, fue una serie de circunstancias. Con Manuel Albalat fue porque llegaba al Campeonato del Mundo Junior, que fue en la península de Troya, en Setúbal, en Portugal, y en ese Campeonato del Mundo Piti no entraba en juvenil por 2 o 3 meses. Coño. Y entonces yo cogí a Manuel Albalat, que era, bueno, un chico que navegaba allí en Palamós, que era donde vivíamos, ¿no? Y era con el que más pude entrenar así un poco deprisa y corriendo. Y la verdad es que llegamos a ese campeonato de Setúbal y lo ganamos, que era el campeonato del mundo junior, y ese año se corría en 470. El 73, si no tengo mal apuntado, ¿no? 73, sí. Y recuerdo que Piti se fue con Jan Santana a correr el campeonato del mundo del senior. Aquí él se fue como tripulante de Jan Santana, claro, porque él no daba para juvenil. Yeah. Y al año siguiente se dio que la circunstancia de que, una serie de circunstancias, habíamos ganado Piti y yo la semana de Kiel con 160 o 150 barcos que había allí, y habíamos ganado muy bien y llegamos al Masnou, y que fue un poco decepcionante para nosotros, aunque ganamos una de las mangas del Campeonato de Europa que se corría en Masnou, y fue un poco decepcionante porque no hicimos un buen resultado viniendo de ganar en Kiel, ¿no? Sí. Y nada, Piti se desanimó un poco, estaba haciendo la mil universitaria y decía, no, es que me lo van a hacer recuperar y tal. Bueno, pues yo, que también estaba desanimado, y dice, pues nada, al final fuimos a Nápoles a correr el Campeonato del Mundo normal. Cogí pues el mismo tripulante, a Manel, que estaba allí en Palamós, entrenamos un poco y para allá que nos fuimos. Y la verdad es que si llega a hacer viento fuerte seguro que no hacíamos un resultado, pero como hizo viento flojo, pues con Manel nos pesábamos muy poquito y ganamos con bastante facilidad, además, te lo diré. Qué bueno. Así como el Junior en Setúbal fue difícil, aquel campeonato empezamos 1-2-3-1, algo así, o sea, y era, sí, quedaban 2 mangas y yo creo que casi sin salir a las 2 últimas, bueno, con un 50 o así nos valía. Pero realmente llevábamos ventaja de que pesábamos muy poco en relación a la flota, y tuvimos la suerte de que hizo poco viento. Pues ahí supongo que con esos 2 mundiales la MET de las Olimpiadas de Montreal estaría clarísima, ¿no? Lo tendríais entre ceja y ceja. ¿Cómo fue la pelea por ir?
Y ahí después de eso empecé un poco que dice, bueno, aquí ya he estado con el 470 y me empecé a interesar mucho por el frente. Y lo probé y de hecho fui a una regata ahí a Burdeos, al lago de Movison, y no fuimos mal, íbamos muy bien, pero no, al final no me gustó demasiado el barco y seguí con el 470. Y ya pues hicimos campeonatos de España, hicimos todo el circuito que se hacía, y luego hacíamos los dos circuitos, el circuito que había en España que se llamaba el TAP, que era como una especie de campeonato de España por puntos, con regatas en muchos sitios, y aparte de eso pues hacíamos todas las regatas internacionales, pues la semana de Jerez, la semana de Kiel, todas estas seguimos haciendo durante años, hasta que llegó la Olimpiada, y allí realmente, bueno, se dieron una serie de circunstancias bastante bien preparados, pero hubo sus más y sus menos, ¿no? Con el tema de los barcos, que si eran legales, que si no eran legales, bueno, lo que siempre pasa con la Olimpiada. ¿Problemas en qué sentido? Ahí. ¿Con rivales o con la organización? Pues, o con... teníamos no se lo he contado a mucha gente, pero teníamos unos dentro del circuito, sabíamos quién eran los que cortaban un poco el bacalao, ¿no? Y se presentó uno que navegaba con nuestro barco de roda, hecho en Premia, y se presentó con un barco diferente. Y nadie supo cómo era, y nos ganó a todos, una persona que no era del grupo de los que estábamos cortando el bacalao, y a todo el mundo le extrañó. Y efectivamente, según tengo entendido, al año siguiente ese barco lo compraron en Japón y se hizo campeonato del mundo en Japón del 77. Ese barco no le dejaron regatear. Entonces, bueno, la gente de aquella época se enfadó bastante, ¿eh? Yo estaba encantado con mi medallita, pero los otros, el que se quedó cuarto, el que se quedó quinto, pues se agarraron algunos se agarraron un buen rebote, porque además decían que eran la época que empezaron a salir los materiales sofisticados, ¿no? Como el Kevlar o carbono todavía no había salido, pero bueno, Kevlar también, sí, Kevlar carbono, y decía que este barco no estaban, fíjate si no se conocían, que no estaban ni prohibidos. O sea que, bueno, el caso es que realmente un regatista que no era de los que estaba cortando el bacalao, ganó porque nos superó a todos, porque corría más que nosotros. Sí, no, está claro, pero jolín. Pero bueno, y yo a partir de ahí ya dejé el 470 y me centré todavía con el Star, ¿no? Porque empecé con el Soling porque el Star todavía, el 77 lo hicieron en noviembre o así, pero bueno, hice alguna regata de Soling, me acuerdo un esquillotín de Cannes que ganamos, muy bien ganado, además la primera regata que hacía yo, que fue muy divertida, porque teníamos esporádicamente como profesor de lo que era un Soling, porque no sabíamos nada del Soling, ¿no? Ahí Van der Sen, y íbamos los tres, Ramón Balcells, y Van der Sen, y yo en un Soling, que no pesábamos 3/4 de kilo. Y llegamos a Cannes y ganamos allí, pero justo cuando ya volvimos de Cannes renombraron al Star olímpico nuevamente. Sí. Y amigo, ahí ya yo el Star era una cosa que desde niño los había visto en casa, porque aquí en Santander pues había una gran flota con Pombo, y a nivel nacional había flota también, y el Star era un barco que me entusiasmaba de haberlo visto toda mi vida, y a la que pude navegar en Star, pues navegué en Star. Primero era menos complicado porque solamente dependías de un tripulante, y desde Soling ya entrenar con 3 tripulantes y eso ya empezaba a ser más complicado, ¿no? Y un poco todo, ¿no? El Star es más sencillo en el sentido hasta para remolcarlos, porque en aquella época remolcábamos nosotros los barcos, y hasta para remolcarlos pues era todo más sencillo, más ligero, más que hacía falta menos coche, y luego bueno, a mí me encantó navegar en Star, estuve casi 10 años subido encima de Star y con muy buenos resultados. Sí, la verdad es que en todo este tiempo ganamos todas las regatas del calendario internacional, todas estas semanas que llaman semanas olímpicas, Weymouth, Cannes, Jerez, Palma, Kiel, todas, en realidad ganamos todas, porque andábamos muy bien. Al final las terminé navegando con José Leoreste, que era un grandísimo tripulante. Aunque no fue una tripulación muy ligera, manejábamos bien con viento. De hecho, llegamos a ganar 2 campeonatos del mundo, uno con poco viento y otro con mucho. Que más o menos andábamos bien con los 2 vientos. Luego ganamos también un campeonato de Europa en Dinamarca, y las semanas pues Génova, Alassio, Cannes varias veces, Palma, no sé, todas estas regatas que bueno, servían para la Copa del Mundo en general, que entonces había una Copa del Mundo, yo no sé si se hace hoy en día, que lo hacía el periódico L'Equipe, como en otros deportes, ¿no? Y esa Copa del Mundo la ganamos un par de veces también, y bueno, era un poco la general de todo el año, ¿no?
Claro, al final tú estuviste en 2 Juegos Olímpicos en estar. Al final, claro, en los libros de historia quizás saldrás por el 470, pero un poco por lo que me cuentas y por, joder, al final hiciste 2 Juegos, Moscú y Los Ángeles con el Star. El Star fue quizá tu barco más emblemático, ¿no? Sí, hombre, es que el Star, no cabe duda que de los barcos olímpicos es el número 1 de la historia. El 470 es un poco... A mí me decepciona un poco en que se ha convertido hoy en día la vela olímpica, porque creo que la gente, no te digo como yo, pero gente con 50 años, con 45 así, no tienen barco para hacer las Olimpiadas. No hay un barco y la Federación Internacional, vamos, los ha quitado, dejando a gente, pues que te diría yo he estado no hace mucho con Russell Coutts, no sé qué, y yo lo veo que podría estar regateando si tuviera un barco. Claro. Un barco, porque no le vas a poner colgado de un 49er o un Acra, ¿no? Ya no. Claro, y entonces me da un poco, no sé si es una buena elección el haber quitado a la gente experta y conocedores de la náutica, los mayores conocedores, haberles dejado sin barco para hacer las Olimpiadas, porque les haría mucha ilusión, seguro. ¿Y tú sabes la línea de salida que podría haber en unos juegos con Star hoy en día, con la gente que tiene esta gente también de joder? Bueno, me consta que hay un circuito internacional ahora maravilloso, fantástico. Generalmente están en Bahamas y que hacen unas regatas con los mejores del mundo y yo veo los vídeos en YouTube y eso, y es que son unos Stars maravillosos, vamos, una cosa, y qué pena no haber tenido esas velas. Claro, ahora van con 3DL, están negras. Sí, la verdad es que goza de buenísima salud. Nunca he necesitado el Star de ser olímpico para hacer una clase popular, ¿eh? Eso es muestra de su fortaleza. Sí, el Star. Yo recuerdo que cuando rehicieron olímpico en el 77, en el Starlog, que es el libro que publican cada año la clase, salió una pequeña noticia. Volvemos a ser olímpicos, pero así, no sé si en la última página, ¿verdad? Les importaba todo. O sea, la clase funciona sin necesidad de tener el apoyo de ser olímpico, como fue el caso del Tempest, por ejemplo, que desapareció en una Olimpiada, o barcos que van desapareciendo porque no son barcos interesantes, ¿no? Entonces hay que son olímpicos, muy bien, con una Olimpiada y uno por país, y se acabó la clase y se acabó todo, ¿no? En general, las clases olímpicas yo creo que tenían que haber estudiado la forma de hacer un barco en el que cupiera gente hasta 50 años, que tiraban viejos, yo tampoco, ¿no? Pero gente hasta 50 años hoy en día hay gente buenísima, pero buenísima, ¿eh? Vamos, yo creo que es muy difícil de batir por gente joven, seguro. Sí, lo tiene la prueba en los patrones de los grandes circuitos, o sea, en la Medcup, ¿cómo se llama ahora la Medcup? En todo esto, en los RC. Todos los Transpac, claro. Yo en aquella época era bueno en 470 y me dejaban navegar en el bribón, pero y hasta llevaba la caña, pero hoy en día no creo que le dejes un barco a un chaval jovencito, le puedes dejar pues entrenando o tal, y para que se vayan haciendo, pero hoy en día los que cortan el bacalao en el Transpac, que yo creo que es la clase más fuerte que hay ahora, yo creo que... Todos peinan canas. Sí, todos, pero incluso tripulantes, ¿eh? Porque bueno, la gente que se mantiene más en forma hoy en día, tampoco es que... Sí, totalmente. Aunque es que antes con 45 años ya eres un abuelo casi, joder. Y ahora con 45 años están empezando casi. Claro, y que puede ser tu profesión. Al final se ha creado ahí una serie de circuitos que les permiten ser profesionales y claro, eso conlleva que tengan que estar como un toro. No, yo los veo, bueno, compañeros míos están en plena forma. Te digo que claro, te preparan la Olimpiada ahora con más de 50 años, yo creo que no, pero hasta 50 sí, ¿eh? De hecho, yo no sé si fue en Australia que el deportista más viejo del equipo americano era el starista, que se llamaba, si tienes tiempo busca, se llama John Dane. Estoy ya googleando. John Dane III, y yo creo que este fue el deportista más viejo que corrió las Olimpiadas. Yo no sé si fue la de Australia, fíjate, que se clasificó, ganó la clasificatoria. Yo le conocía porque yo había corrido un campeonato del mundo de Star en California y corrí contra él, y yo creo que en aquel campeonato hizo tercero o cuarto, y era uno de los que cortaban el bacalao. Son regatistas que en Europa no conocemos, pero que en América son muy conocidos, ¿eh? Pero ya sabes un poco, no sé cómo, hay regatistas que los conocemos todos porque hacen todos los circuitos, y hay otros que se quedan en su casa, ¿no? Claro. Aquí en Europa, por ejemplo, Bill Buchan fue un histórico y es un histórico, pues aquí en Europa no se le conocía mucho, y era un tío que navegaba pero fantásticamente, ¿no?
fantásticamente. Pero salía poco, salía a algún campeonato del mundo, pero no hacía circuitos por Europa. Entonces no era tan conocido pues como otros, ¿no? Pero era buenísimo. Y en América lo que tienes es eso, que de repente aparece un tío, y yo te quién es un tío espectacular. Y llegas y te vea por todos los lados. Pero... Toño, vamos a volver un segundín a los Juegos Olímpicos, porque estoy agradecidísimo porque no me está haciendo falta ni preguntarte, coño. Nos sale toda la batalla sola y eso es muy buena señal. Pero tengo una duda con respecto a los Juegos cuando ganas la medalla, ¿no? Porque hoy en día los regatistas olímpicos, y más si ganan una medalla, pues los tenemos hasta en la sopa, por suerte. Son portada del Marca, en todos los telediarios, las redes sociales. Pero ¿cómo recuerdas tú la repercusión? No, a mí también, ¿eh? A mí me hicieron mucho caso cuando vinimos con la medalla eso, y con los campeonatos del mundo de estar eso. A mí me llegaron a nombrar, fíjate la importancia que tuvo la vela en ese momento. Me hicieron 2 veces mejor deportista español. Coño, qué bueno. Mira, una por delante de Seve, que venía de ganar a Augusta, yo creo, y otra por delante, no sé si fue a Genieto o uno de estos, pero vamos, 2 veces mejor deportista español, y eso quiere decir que la vela era como muy considerada entonces, ¿no? Qué bien. Y que éramos muy pocos los que ganábamos. Que ahora hoy en día, pues ya después de eso yo me considero un poco rompehielos, ¿sabes? Claro. Lo hablaba el otro día en la entrevista con Jane Abascal, que creo que tuvisteis trayectorias muy paralelas, ¿no? Incluso creo que me contó que competíais para ir a algunos juegos en alguna clase. Creo que él incluso quería ir en 470 a Montreal, pero al final ganaste tú. Y luego, no sé, que fuisteis como muy rivales desde muy al principio de vuestra carrera. Sí, bueno, ya nos conocíamos de aquí de Santander, ¿eh? Sí. Yo llegué un poco llegué unos medio año, un poco más antes a Palamós, y él vino después. Claro, hoy en día hay unas selecciones muy importantes. Para ir a una Olimpiada tienes que seleccionarte, pero entonces casi éramos profesionales prácticamente. Bueno, y sin el seguro éramos profesionales, porque estábamos ya en Palamós navegando todo el día, nos dedicábamos a ello. O sea, lo que luego fue la Blume, pero que a la vez estudiaban, pero anterior a eso, como no había Blume, para hacer nada más, aquí era navegar y navegar, ¿no? Y el tiempo que no navegábamos, pues yo daba cursos en Palma, me acuerdo que iba a todos lados, íbamos recorriendo España dando cursos muchas veces. Pero bueno, con las épocas que no había regatas, el resto pues, hacíamos todo el circuito y claro, teníamos mucha ventaja, ¿eh? Es que estábamos todo el día navegando y claro, venían los que se tenían que jugarlo con nosotros y la gente pues que estaba en su casa y navegaba el fin de semana. Entonces podíamos elegir. De hecho, en las Olimpiadas de Canadá elegimos, mira, yo me voy en 470, tú te vas en flying. O sea, no había. Yo tuve un poco más de competencia en el 470 porque estaba Santana, que estaba muy fuerte, y Ángel Gutiérrez, Tomás Estela, había más, y sin embargo el Frente Trump pues era un barco que había un solo barco en España, bueno, había otro en Cádiz y tal, pero bueno, básicamente como profesionales solamente se lo navegaba Jane y lo navegó bien, y bueno, de hecho ganó muchas cosas. Yo no quiero así le fue en Moscú, ningún campeonato del mundo, pero estuvo cerca. Oye, ¿y los Juegos de Moscú y los de Los Ángeles con el Star, cómo los recuerdas? Hiciste un 7º, creo, en los dos, pero vamos, por circunstancias de esa regata, porque podrías haberte ganado una medalla perfectamente por rendimiento, ¿no? En el resto de regatas del año en la clase. Bueno, la verdad, en Moscú fui bien preparado, pero no tenía un barco adecuado. Tenía un barco y no pude acceder a un barco más como el de los demás, ¿no? Tenía un barco que era un poco inferior, sobre todo era inferior en los rumbos abiertos. Era bastante decente en ceñida. Haciendo una clasificación de la boya de Barlovento en Moscú, yo era medalla de oro. Y en esa época se sabía que tú la boya de Barlovento la levantabas primero, acababas entre los 3 o 4 primeros casi siempre, ¿no? Porque eran vientos estables, vientos buenos. Pero perdía en las empopadas y en los largos, perdía casi la flota entera. Era un tocho que no se movía y en aquella época pues no hubo posibilidad de cambiar el barco. Pero bueno, en todo caso lo peleamos bien y acabamos pues con lo que hoy en día se reconoce mucho, que es un diploma. Pues bueno, claro. Ahí está. Pero sí que fui muy bien preparado a Los Ángeles. A Los Ángeles fui con 2 campeonatos del mundo y un campeonato de Europa, y todas las semanas internacionales que ganamos fuimos muy bien preparados. Yo lo que pasa es que surgieron una serie de problemas con las velas y acabamos navegando con las velas del año anterior. No acertamos, nos equivocamos. Yeah. Esa es la puñetera verdad, que nos equivocamos en la elección de velas por una serie de circunstancias porque no las vimos venir. No lo vimos venir y fue como un error. Y es que además con la mala suerte entre comillas, que fuimos al campeonato sueco para probar las velas definitivas para las Olimpiadas y ganamos el campeonato sueco con 120 barcos.
Bueno, ahí está, que se corría en Suecia, sí, ahí debajo de Göteborg, era campeonato nórdico, o sea, corrían finlandeses, había americanos también, porque iban de la semana de Kiel, sí. que había sido un poco antes, y ganamos sin despeinarnos. Y yo, pues ya tenemos las velas buenas, tenemos el barco bueno, tenemos todo bueno, pues ya está, ya no hacemos más. No nos dimos cuenta, por ejemplo, que había otros en la semana de Kiel que luego no estuvieron en ese campeonato, que pues iba primero y rompió, y ese llevaba otras velas, pero iba primero. Y otra regata también iba primero y lo descalificaron. Y, o sea que no nos dimos cuenta, no vimos venir que había otro tipo de velas que corrían más que las nuestras. Y fue un error de bueno, ya luego fue muy tarde para cambiar cosas, pero... Claro, y si fuera otra regata te habrías olvidado, pero como fue en esa, ¿no? Al final es como, sí, joder, sí. Se te queda marcado. Pero bueno, oye, la carrera con el Star, desde luego, es de toda mi vela, es lo que más orgulloso me siento, sin lugar a dudas, lo que más me ha llenado, ¿no? Uh-huh. Estuviste siempre yo no era muy apropiado para navegar en Star, porque yo siempre en Star, bueno, comía todo lo que podía, pero no pesé nunca más de 75 kilos. Yeah. Y claro, eso para el Star en aquella época claro. casi lo admitía, pero hoy en día no lo admite. Patrón de 70 kilos, 73 kilos pesaba yo, pues no. Y la verdad es que con José le hicimos un buen equipo, buenísimo equipo. Estoy ahora leyendo, bueno, me había sacado aquí también anotaciones en una entrevista que os hizo El País en el 83, que, bueno, os preguntaron un par de cosas, tal y cual, y dice, José le dice, bueno, por si acaso, este es Gorostei, que es el patrón, y yo soy Doreste, que soy el tripulante. Y tú le corriges, ¿no? A José le dices, no, somos un equipo. Y José le se ríe y responde, lo dice para tenerme contento. Bueno, José en esa época te voy a decir que es que él estaba más centrado en sus estudios que en la vela. Era cuando se hizo especialista en medicina deportiva, sí. Él lo hizo en Berlín y todo eso. Y él estaba claramente, sabía que su futuro no iba a ser la vela, nada más que en ese momento podía ser casi profesional, pero sabía que su futuro era la medicina. Y lo tuvo muy claro siempre. Y entonces ese año él tenía años duros de estudios y de exámenes y de especialidad y de todo eso. Y entonces a mí se me ocurrió, oye, mira, pues dale, que es que vamos a la Olimpiada juntos. Y si quieres, me dice, pues voy, porque sabía que con menos esfuerzo, claro, dedicándose nada más que a ayudarme, que yo iba a trabajar fuerte y que íbamos a hacer un equipo bueno. Y efectivamente así lo hicimos. Qué grande. Hicimos un equipazo y él muy tranquilo y efectivamente acabamos el campeonato y acabamos las Olimpiadas y se acabó de Los Ángeles, se acabó ya. Luego corrí yo un campeonato de Europa o más, pero ya empecé a navegar otra vez con Solin. Eso te iba a decir, que tuviste aún unos cuartos Juegos Olímpicos que los hiciste con Solin. No nos fue muy bien, sopló mucho viento. Estábamos bien preparados para andar en vientos medios y flojos, sí, pero llegamos a Pusan y hizo muchísimo viento todos los días. Con mucho viento no teníamos defensa. Pero habíamos hecho buenos resultados, quintos en cada todo el mundo, terceros en la semana de Kiel, o sea que no te creas que es que andábamos perdidos. Lo que pasa es que allí hizo mucho viento. ¿Ahí con quién ibas en el barco, Toño? Iba Santi Monjo, que murió este año pasado, hace año y medio, y con Valadés. Uh-huh. Y la verdad es que hicimos un equipo que con, ya te digo, vientos medios y flojos, éramos muy, muy competitivos. A nivel de que, bueno, me acuerdo que navegaba Russell Kutz, navegaba en Solin y tal, y le ganábamos pues la mitad. Ganaba unos, otros. Hicimos buenos resultados, digo, en Kiel terceros, en el Campeonato del Mundo en Hungría quintos, buenos resultados, la verdad. Esperanzadores si llega a hacer poco viento o medio, más bien medio, bueno, con poco también íbamos bien, pero más bien medio. Pero bueno, toda la preparación fue... Y luego ya empecé yo la siguiente Olimpiada, la de Barcelona, ya empecé a prepararla inmediatamente a la vuelta, compré un barco y empecé a prepararla. Pero justo ahí apareció el ir a la Copa América. Y claro, España igual no volvía a la Copa América. Y para un regatista, para mí no va más, ¿no? Dejé la preparación olímpica. De hecho, llevábamos ya casi terminada la selección. O sea, que estábamos ya bastante... Fue el año 92, ¿no? El año 91 sí. Fue lo de la Copa América. Pues ya teníamos todo... Lo que pasa es que apareció Copa América, ya te digo. Y a mí la Copa América no me dejó dudar ni absolutamente nada. Porque otra Olimpiada más, dices, bueno, muy bien, pero sí, la quinta. Que seguramente hubiéramos peleado con Fernando León y con el Príncipe. Y el Príncipe, entonces, claro, que al final fueron ellos. Por ir a las Olimpiadas, al final fueron ellos, pero bueno, de eso no me arrepiento para nada, ¿no? Antes de ir con Copa América, que esto quiero que me lo cuentes muy bien, porque además, aquí en el Role también, aparte de estas entrevistas y el programa de tal, hago un programa de historia sobre la Copa América, que llevamos ya 15 capítulos contando, bueno, pues en cada uno de ellos empezamos con el América, con Lord Ashbury y con los
dos clase J y el último fue la Copa América del 88, con lo que el siguiente ya me toca aterrizar precisamente en el capítulo en el que vamos a hablar ahora. Pero antes te quería preguntar algo que tú has esbozado antes un poco, ¿no? Tú tuviste una oportunidad también maravillosa cuando, bueno, pues ya fuiste una figura de la vela olímpica, a que te invitaran a navegar en el mítico Bribón, no solo a navegar, sino a llevar la caña del Bribón. ¿Cómo fue aquello, Toño? Sí, estuve muchos años ahí. De hecho, yo había navegado ya con el Bribón 2, ya había navegado alguna vez con José, antes de que apareciera nuestro rey, ¿no? Sí. Y antes de eso ya navegué yo alguna vez con el Bribón 2, que fue un one-toner de la época, vamos, lo que se llamaba un one-toner, que era un barco precioso. Ya empezamos, ya el siguiente barco que vino fue un 42 pies, que fue otro Bribón, Sí. el Bribón 3 yo creo, y ya yo navegué un poco del 2, el 3, el 4, el 5 y hasta el 5. Ya en el 5 ya empecé a navegar por mi cuenta, con Ramels y con otros barcos. Luego navegué algo también con la Armada, en España, y fue muy divertido. ¿Con el Bribón fue primero con el que empezaste a navegar ya en vela de crucero, en barco de este tipo? ¿O también estabas con otros proyectos? Porque luego, joder, en la Copa del Rey creo que la has ganado 4 o 5 veces y en diferentes regatas en España. Sí. Ahí ya te empezaste a convertir en un clásico, ¿no? En un referente de lo que estabais siempre ahí peleando por todas las regatas. Sí, no, yo creo que sí, que aparte de algunos barcos así más de paseo, pero así como regatas y eso, yo creo que de los primeros fue en el Bribón. Y bueno, por casualidades de la vida, porque es que Piti era cuñado de Chano Guas, que era un poco la primera base de tripulación del Bribón, fue la tripulación que tenía Chano Guas, y como Piti eran cuñados, pues yo acudí con Piti también, y ahí empezamos. De hecho, también traje alguna vez a José Le, más adelante, alguna vez vino. De eso me acuerdo porque yo escribí hace 10 años o por ahí la biografía del Bribón. Me acuerdo que fue, no sé si llegarías a ver todo el libro en la época, pero nos hicimos ahí un currazo con pues toda la historia del Bribón hasta el año que se retiró, ¿no? Y me acuerdo que para sacar la lista de tripulantes que habían ido, sobre todo en aquellos primeros años, y esto que me cuentas tú, yo lo cuento como los primeros años, porque yo creo que hasta el Bribón 4 por ahí fue todo un poco... Sí, bueno, el Bribón 4 ya fue un barco muy exitoso, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho, ganamos la Copa del Rey muy bien ganada, ganamos alguna manga en Sardinia, ya fue un barco que fue un gran barco, ¿eh? El Bribón 4, así como el 5 fue un poco fiasco. Y entre medias vino el Midnight Sun, que también corrimos muchas regatas con él, que era un 50 pies del mismo propietario que fue el Bribón 3, que eran unos suecos, un barco sueco. Y yo me acuerdo que fui a ensayarlo a un campeonato nórdico a una isla que estaba al norte de Bremenhaven, y fui yo allí, además que sin hablar inglés, a navegar en una isla que se concentraba allí pues todo el campeonato nórdico, ¿no? Había pues no sé, te diría 600 barcos o algo así, y yo navegué con el Midnight Sun y me encantó, porque era un barco rapidísimo, especialmente en vientos medios flojos, y efectivamente José Cusí lo alquiló mientras se fabricaba el Bribón 4. Y aquí y para acá que vino, y corrimos también, yo no sé si íbamos a correr Copa del Rey con él, pero todo lo que corrimos con ese barco lo ganábamos, porque era un bólido ese barco. Bueno, pues con este perfil, ¿no? Ya vela olímpica, ya lo hemos hablado muy bien, tu aterrizaje en el mundo del crucero, Bribón combinado con otros proyectos. Un día, preparando los Juegos de Barcelona, te llega esa llamada para el primer desafío español de la Copa América. Claro, ahora lo vemos normal. Mira que es curioso, pero hoy en día, habiendo tenido la Copa América en Valencia, tantos desafíos españoles, pero en aquella época imagino que sería como si te hubieran llamado para que te fueras a la luna. Sí, bueno, en aquella época, fíjate, yo venía de ser campeón del mundo Star y todo eso, y era un poco... Es que esto vino del Hispania, porque hicimos un campeonato del mundo que se hacía en 3 sitios, Saint-Tropez, Portochero y Portofino. Hicimos ese campeonato con el Hispania. Y claro, de la tripulación del Hispania, de toda esa zona de la Armada Española, de ahí salió la base absoluta de la tripulación del Copa América, ¿no? Y llegamos a ser una tripulación muy competitiva, pero mucho, muy compenetrada y muy buena tripulación, la verdad, y ya con conocimiento de ir en barco grande, ya no eran bribones, ya eran un barco del Hispania, ya era un barco de 25 metros o por ahí, y que era un barco fenomenal, además, muy activo y muy en el mundo de la regata de Maxis que se hacía en aquella época, ¿no? Y entonces de ahí salió esa tripulación, y la idea de Juan Carlos Toubes era que si habíamos podido manejar el Hispania, ¿por qué no íbamos a poder ir a la Copa América? Con 2 cojones. Y así fue la cosa, ¿no? Y además que lo hicimos muy bien en esa Copa América, porque nosotros quedamos quintos, ¿eh? Sí, quintos quedaste y fuiste a un puesto de entrar en las semifinales. Y éramos todos españolitos de a pie, ¿eh?
de esa época, y en barco, en maxis, que es que en España no se había visto un maxi por el forro que no fuera de España, vamos. Mira, aquí tengo la tripulación, que si no te parece mal la voy a recordar para que la gente, se haga una idea de la historia. La he sacado del libro de Perico, precisamente vuelve Perico a escena, porque la única información buena que hay sobre todo aquello es un libro que escribió él, se llama España en la Copa América, porque en internet hay poquísimo, ¿no? Porque todavía no estaba, ¿no? En internet en nuestras vidas en esa época. No estaba, no había móviles. Igual había algún móvil ahí metido en la parte de atrás de un coche, cosas de esas, pero... de esos que pesaban 100 kilos, ¿no? Eran como una maleta. Pero bueno, esa tripulación erais Pedro Campos de patrón, Toño Gorostegui caña táctico, Javier Aguado, Javier Arrizabalaga, Iñaki Castañer, José Ignacio Eraso, Íñigo Losada, Guillo, Ignacio Martínez, Juan Ochagavía, Gonzalo Pérez de Guzmán, Talpi, Antonio Piris, Santi Portillo, Alberto Puerto, Pachi Rivero, Luis Sáez de Mariscal, Víctor Inzueta, el mítico Juan Vila, que ya estaba de navegante ahí, debutó en Copa América, Laure Whitnor, Agustín Zulueta, y luego estaba Peter Lester y Iván Dersen de entrenadores, asesor deportivo, etcétera, y luego figuran también Eloy Cruzat, Eduardo Aristegui y Fernando Castañeira, como parte de equipo de apoyo. Sí, ¿no? Y Mariscal yo creo que se dedicaba más a la parte de jurados y de cosas de esas. Él ha seguido por ese camino. Joder, y además con un éxito brutal, ¿eh? Es quizá uno de los mayores expertos del mundo en eso. Igual que Juan Vila. Nosotros lo que pasa es que aquí en España, y él con su discreción exagerada, yo creo, de hecho hace no mucho hubo un programa en televisión hablando de la vela y tal y cual, y Juan Vila no aparecía en ese, siendo el regatista número 1 español de todos los tiempos. Sí. Porque es que él lo ha ganado todo, ha ganado vueltas al mundo, ha ganado Copas de América 2, sí. ha ganado Copas del Rey, ha ganado Transpac, ha ganado todo. Sí. O sea, no hay regatista, para que él se dedica a ser el navegante, ¿no? Yo te digo que Juan Vila, lo que además que ha ido tiene récords de Atlántico, de vueltas de tiempo, todo lo que se puede tener. Lo que pasa es que yo no sé por qué nunca se le nombra más de lo que, pero vamos. Yo te digo que en mis respetos, el número 1 de la historia de la vela española es Juan Vila, sin lugar a dudas. Pues ahí quedáis ya. Además, Juan es oyente del Role, con lo que seguro que le hará ilusión escucharlo. Imagino que es por su carácter, ¿no? Al final a Juan, yo creo que, es que no se vende. Exacto, a él le da igual. Él va a hacer su trabajo, disfruta como un enano haciéndolo, pero no es de salir ni de vacilar, al revés, lo contrario. Nadie en lo suyo, no sé cómo está la cosa, la verdad, pero en lo suyo era reconocidamente el número 1 del mundo. Sí. Sin lugar a dudas. Y luego, vamos, yo como empezó conmigo. Empezamos con el Atrevit, un barco que era un Veneto, yo creo que era. Sí. Y ahí empezamos con él, con Jan Santana, dando la vuelta a España, juntos. Joder. Los Ramel en barcos de esos, y Juan Vila empezó con nosotros, ¿sabes? Y entonces, a partir de ahí él, es ingeniero, y el tío pues ha aplicado todos sus conocimientos en desarrollar. Nosotros con la electrónica desarrollamos incluso algún, entre comillas, programa de aquella época, ¿no? Sí. Iba con pequeñas ideas, VMCs y tal y cual, y entonces con Juan Vila ya tenía esa inquietud de desarrollar cosas. Oye, ¿y cómo se montó este proyecto de Copa América? Pues ya te digo, yo tengo la sensación esa de que era como si fuéramos a la Luna por primera vez. Era, una hazaña brutal que España aterrizara en la competición más mítica de la historia, no solo de la vela, sino el deporte multimillonario. Pues a raíz, ya te lo digo, a raíz del éxito del Hispania. Ya, encima era clase nueva, o sea, los barcos que usasteis en el 92 nunca se habían usado. Eso era una oportunidad, porque partíamos todos de cero, ¿no? Y eso era una oportunidad, porque si hubiera sido un 12 metros, que era lo anterior, luego volvió aquel de catamarán y todo eso. Pero la última más o menos seria fue en 12 metros, y si hubiera sido en algo así, pues no hubiera habido mucha chance, pero siendo así, y es que, el barco lo diseñó Diego Colón, o sea, era todo muy, muy nuestro, y realmente, dimos el callo muy bien, y yo estoy de aquello muy orgulloso, la verdad. Y empezó, ya te digo, a raíz del campeonato del mundo y de fabricar el Hispania, el barco de la Armada, y ahí empezó ya la idea de que la cuestión era ver cómo manejamos un barco tan grande, ¿no? Pero visto que se podía manejar, porque en el campeonato del mundo ese que corrimos, en esa terna de regatas que hubo, de Saint-Tropez y eso, pues ahí dimos el callo muy bien dado, con las mejores tripulaciones del mundo que estaban ahí, o sea, que estaban en Longobarda con los italianos, también era
la base un poco de la Copa América, de lo que luego fue el Moro de Venecia, ¿no? Y nosotros, pues ahí estábamos. Qué bueno. Claro, estaba Chris Dixon con los japoneses, estaba con los americanos, no me acuerdo quién era la caña, porque Dennis Conner perdió, ¿no? No fue Dennis Conner quien representó a América. Perdió la semifinal de los Defenders. Perdió, es que había dos Defenders, era Dennis Conner con Stan Stripes y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, la pasta la ponía Bill Koch, que eso sí me acuerdo. Bill Koch, efectivamente, Bill Koch, y el barco era más rápido. Era claramente más rápido el barco de Bill Koch que el de Dennis Conner. Sí, hay como una anécdota que nos pusimos, como los dos veníamos del Star. Sí. Y de repente yo me lo encuentro por la bahía de San Diego y empezamos a picarnos y claro, la gente encantada, porque una de las cosas malas que tenía en esa época la Copa América, que nunca regateabas, solo entrenabas y claro, cuando tenías, y de repente nos encontramos con Dennis Conner y empezamos a picarnos. Y bueno, escándalo en Copa América y tal. Entonces ahí ya se creó la regla de que los challengers no podían entrenar con los defenders. Claro, y fue nada, el típico pique, como pues lo que tienes cuando sales del puerto con los Star, lo mismo. Que sales y ya sales del puerto picado, ¿no? Pues lo mismo. Oye, que tú con toda esta gente sigues teniendo relación, porque claro, tus rivales de esa época son todos los mitos estos que acabamos de comentar. Tengo un poco a través de la clase Star, que tiene su página web y eso, que pues sí, mantengo en el saludo. El otro día estaba con los italianos, que yo estaba más con los italianos generalmente, porque me gustaba más, me entendía mejor con ellos, entrenábamos juntos y sí, más o menos mantengo relación. Qué bueno. Y además ahora con el que tengo un sobrino que navega muy bien, pues también él ve gente que de la época le pregunta por mí y tal, estamos bastante en contacto. ¿En qué navega tu sobrino? Ha navegado fin hasta hace muy poco, pero como le han quitado de olímpico sus pretensiones de ser olímpico, pues ha pasado al láser. Aunque claro, sus ganas es navegar también en crucero y eso, y bueno, está en ello. Es joven, está fuerte como un toro y lo hará bien. Navega muy bien, de hecho. Vamos, de hecho estoy seguro que navega mucho mejor que yo a su edad. Joder, vaya presión le hemos metido al pobre. Sí, no, lo que pasa es que ahora hay mucha más competencia. Ya, antes no había tanta. Pasa en todos los deportes, pasan todos los deportes. Antes se verían unos cuantos había 4. El Ranger, o sea, 4 y 4. Y ahora pues y cada vez gana uno diferente. Y en Vela pues también pasa lo mismo. Oye, Toño, ¿y por qué no seguiste en Copa América? Porque estuviste ahí en el 92, en este, exitazo de haber quedado pues quintos en vuestra primera presencia, todo funcionó muy bien, nueva clase. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues no. Yo tampoco puse mucho interés, pero tampoco me ofrecieron nada, ¿eh? No me pidieron, no se contempló. Bueno, había gente nueva que llegaba, ¿no? Llegaba Luis Oeste, llegaba gente así, ¿no? Y también hay que reconocer, seguí navegando muchos años en crucero y me yéndome bastante bien. El mismo año de la Copa América ganamos la Copa del Rey, ganamos muchas regatas. Bueno, de hecho ganamos todo el circuito que teníamos aquí, ganamos casi todas. Bueno, de hecho, pocos añitos después tú ya seguías llevando la caña de, creo que era el Balearia, corrígeme si me equivoco, en el inicio de la Medcup, no sé si fue 2003 o 2004 cuando... Lo cogimos un poco, llegamos muy tarde con el barco, porque se construyó y tardó mucho llegamos tarde a la Copa del Rey, vamos, que era un poco el objetivo, ¿no? Y ahí llegamos tarde y no hubo forma de ponerlo a punto, porque todo corriendo, todo mal. Y ya cuando lo quisimos, fuimos también a Puerto Cherbo, a una regata, a Puerto Rotondo, ahí en Cerdeña. Sí. Y nada, esa fue la última regata del año, es que llegamos a las 3 últimas, tampoco a las 2 últimas, porque la construcción pues se retrasó. Yo creo que se retrasó porque también con la ilusión pensábamos que íbamos a llegar, que llegamos, pero no nos dio tiempo a madurar el barco y a ponerle a punto. Y sin embargo al año siguiente, que ya el barco se puso un poco a punto y eso, tampoco hicieron muy buena campaña porque ya había salido la nueva generación de barcos, entonces ya pasó a ser un barco un poco outsider, ¿no? Claro. Pero bueno, son vivencias, ¿no? Nosotros anduvimos muy bien con el Balearia, el 40 pies, el 42 pies. Con ese anduvimos muy bien, porque tuvimos la idea de correr con los grandes, con un barco pequeño, y estuvimos muy bien, hombre. Ganamos de la Copa del Rey, hicimos 3-0, porque nos quedamos encalmados en la larga y llegamos, hicimos un 20 y tantos, pero bueno, habíamos ganado 3 mangas en esa Copa del Rey, de las 5 o de las 6, ¿no? Y luego con ese barco pues, ganamos en el Puerto Santa María, ganamos en Galicia,
todo lo que se corrió en Galicia, o sea que ese barco nos dio mucho éxito, el 42 peces, y siempre corriendo como barco pequeño dentro de la clase grande, que era la opción, era la parte baja del rating, ¿no? Sí, porque al final tú, en todos estos años que hemos comentado de trayectoria, prácticamente desde el principio de los 80 hasta hace 2 días, lo que sí que ha marcado toda tu carrera es la Copa del Rey, ¿no? Siempre has estado ahí, además ganándola muchas veces, como también hemos dicho. Sí, recuerdo 4 veces, ¿no? Claro, ¿recuerdas alguna con un cariño especial por cualquier motivo? Bueno, yo creo que las del Bribón fueron muy entusiasmantes, pero un cariño especial yo creo que fue con la que hicimos con el Saribá, que esa fue una Copa del Rey muy muy entrañable, porque fue también una elección, ¿no? A largo plazo, bueno, casi un año de plazo, y no, este barco le vamos a poner así, asado, y vamos a correr la Copa del Rey. Y efectivamente, la corrimos, y con todas las decisiones que habíamos tomado durante el año de qué hacíamos con el barco, nos dio un resultado de que el barco corría y defendía, y ganamos muy bien, ¿eh? Sí, qué vamos. Bueno. Eso sí que la ganamos sin despeinarnos. Oye, y yo lo he visto mucho, vuelvo a sacar a Perico, creo que por última vez ya en la conversación, pero es que no Perico, me puedo... sabes que ganamos la Copa del Rey con él, ¿eh? Creo que algo me comentó, lo que pasa, y claro, el tío también como ha navegado tanto... No, navegó con nosotros el tripulante en el Jarón. Está el Milmi, ¿no? Sí, bueno, el armador era Milmi, sí. Y ese barco ganamos la Copa del Rey, aparte de que luego ganamos 3 regatas, pero la Copa del Rey vino con nosotros, Perico. Qué bueno. Hizo toda la Copa del Rey. Claro, para hacer banda no tendría precio también ahí en la época. Sí, no, es que además era el número de tripulantes lo que contaba, no era el peso total. Y entonces había una medida que es la máxima manga del barco, que era la B. Sí. La B Max, el máximo manga del barco, y esta medida ahí poníamos a Perico porque hacía más bandas que nadie. No, yo luego lo curraba, no te creas, y lo disfrutó muy. El otro día le he mandado yo, por cierto, una foto que teníamos de esa regata que salía, y él la tiene, esa foto. Y lo que te quería preguntarle es que él siempre escribe, además ya es un término habitual en sus crónicas de regata, incluso en las finales de la Copa América, él siempre utiliza el concepto del famoso bordo Gorostegui. Sí, bueno, es porque a veces navegué tantas regatas que a mí cuando ya ibas por ahí mangado, pues tirabas un bordo a ver qué pasaba por otro lado, y como siempre que lo tirabas con algún criterio, sí. Pues alguna vez salía algo. Y de repente, pum, de ir el 15, pues te ponías primero. Pero es que lo normal de esas cosas es que del 15 pasas al 20. Claro, eso decía Perico, ¿no? Dice, claro, si eso lo intenta todo Dios, pero es que a él le sale. O sea, es la gran diferencia. Hombre, yo, la verdad es que siempre que he tirado un bordo de esos, que he tirado muchos, pues siempre me argumentaba yo a mí mismo. Yo no voy a ir por ahí, por esto y por lo otro, ¿no? Y a veces, bueno, me engañaba y otras me argumentaba. Sí, fue una época, a mí me gustaba mucho esto, no te creas, porque de hecho yo en las Olimpiadas de Montreal ahí demostré que era un machaca, porque no gané ninguna manga. Hostia, qué bueno. Y hicimos segundos, o sea que es que ahí no había bordos Gorostegui. Sí, además también dicen que tú tenías mucho genio a la caña, ¿no? O sea, eras vehemente. O sea, incluso también en lo bueno, ¿no? O sea, también he visto y me han contado, ¿no? Que a ti, por ejemplo, en un babor estribor, una baliza, a quien lo respetaba le hacías una señal con la gorra. Ahora, a quien no, vamos, se te llevaban los demonios. Sí, bueno, el ímpetu de la juventud, ¿eh? Pero no había mucho de eso, de verdad. Pero bueno, son muchos recuerdos y muy buenos además. Oye, Toño, pues a lo tonto llevamos una hora, ¿eh? Os tengo que contar a todos los oyentes que, claro, antes de empezar la entrevista hablaba yo con Toño, y me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto va a durar y tal igual? Y le explica un poco, pues bueno, los que oís habitualmente esta entrevista ya lo sabéis. Y digo, es que no hay hora, o sea, dura desde los 25-30 minutos hasta las 2 horas, porque depende un poco de la conversación. Y mira, a lo tonto llevamos una hora hablando y disfrutando. Fenomenal. Pues, Toño, yo no sé si quieres decir algo más, si tienes... Que me has hecho recordar todas esas cosas. Oye, yo las tengo un poco asumidas, pero de vez en cuando recordarlas pues está muy bien. Claro que sí, hombre, y para la gente que viene, sobre todo las entrevistas con gente de tu perfil, las escucha mucha gente que está empezando ahora. Porque claro, la gente de tu generación o de nuestra, bueno, yo soy un poco más joven, pero nos lo sabemos, porque lo vivimos en su época. Pero claro, la gente que no lo vivió alucina con muchas de las cosas que vosotros habéis vivido. Bajo por aquí, por el club, y no veo... los chavales no lo conocen. Claro, y si alguno lo supiera diría, hostia, madre de Dios. Muy bien, Toño, pues nada, que ha sido un auténtico placer, de verdad, compartir contigo esta entrevista. Fenomenal. Muy bien, Toño, pues lo dicho, un millón de gracias. Hasta luego.